Buenos días para todos otra vez y vamos a concluir el tema de la sentencia para luego empezar con los recursos, si no estoy mal. Y vamos a empezar con un pequeño artículo que quiero que miremos ya para terminar el tema de las sentencias y es este. Acá un segundo. Las sentencias que no constituyen cosa juzgada. Artículo 304 del Código General del Proceso. Dice, no constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias. Primero, las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas. Segundo, las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior o por autorización expresa de la ley. Y tercera, las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impide iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su conocimiento. Estos tres tipos de sentencias no hacen tránsito a cosa juzgada. Miremoslas en orden. La primera dice que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las de que por su naturaleza no sea posible su modificación. Los procesos de jurisdicción voluntaria, usted los va a encontrar en el Código General del Proceso, específicamente cuando uno se viene al libro tercero, que es el libro de los procesos, y nos vamos a los procesos de jurisdicción voluntaria, que es la sección cuarta. Y en el artículo 577 se habla de todos los procesos que son de jurisdicción voluntaria. Entonces se habla de la licencia que solicita el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes de sus representados. ¿Sí? Porque los bienes de menores de edad no pueden venderse si no es por medio de una autorización que la puede dar el juez o el notario con el aval de un defensor de familia, porque siempre en estos temas donde hay vinculado un menor de edad es necesario darle traslado al defensor de familia para que éste emita un concepto favorable o desfavorable de lo que se pretende hacer. ¿Qué otras cosas se tramitan por proceso de jurisdicción voluntaria? La licencia para emancipación voluntaria, la designación de guardadores, consejeros o administradores, la declaración de ausencia, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, la interdicción de una persona con discapacidad mental, la autorización requerida en el caso de adopción, la autorización para levantar el patrimonio de familia inembargable, cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no esté señalado en un trámite diferente, el divorcio, la separación de cuerpos por mutuo acuerdo, la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre y los demás asuntos que determine la ley. Esos son los procesos que se tramitan de manera por jurisdicción voluntaria. De estos procesos tenemos que identificar cuáles de ellos son susceptibles o no de modificarse. Por ejemplo, el divorcio no se puede modificar, entonces ese sí hace tránsito a cosa juzgada. Pero, digamos, el cambio del nombre sí se puede modificar porque ya sabemos que la ley dice que se puede cambiar el nombre por una sola vez. Sin embargo, se han cambiado 3 y hasta 4 veces los nombres por medio de tutela, aduciendo razones de dignidad humana y de violación de derechos fundamentales para lograr ese cambio del nombre, ¿sí? Entonces, ese es un punto que se puede cambiar, lo mismo que la muerte presunta por desaparecimiento, porque la persona es declarada muerta presunta, pero ¿y entonces qué pasa si aparece? ¿Sí? Habría que echar para atrás y luego vuelve y desaparece, vuelve y se puede volver a intentar ese proceso. Entonces, dependiendo de si la situación se puede modificar o no, si se puede volver a revivir, esos procesos de jurisdicción voluntaria pueden ser tenidos en cuenta como susceptibles de cambiar y de volverse a evaluar dentro de un proceso. El segundo punto de las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada son las que decían situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior. Uno de estos es la fijación de la cuota alimentaria. ¿Cómo funciona la cuota alimentaria?
La cuota alimentaria implica que los padres tienen la obligación de proveer alimentos a sus hijos. Esa es la que más se utiliza. Sin embargo, en el artículo 411 del Código Civil, usted encuentra que no se le deben alimentos solamente a los hijos, sino que se le deben alimentos al cónyuge, a los hermanos, ¿sí? Y a otras personas que están ahí dentro del mismo artículo 411. Pero la más común que conocemos es la de alimentos a los hijos menores de edad. En ese caso, ¿qué ocurre? Los alimentos se tasan con base a dos cuestiones. La primera es la necesidad que tiene el alimentario. Entonces, usted tiene que analizar cuál es la necesidad que tiene la persona que va a recibir los alimentos, en este caso el hijo. Básicamente, cuánto se gasta de ropa, alimentación, salud, educación, transporte, recreación, ¿sí? Uno analizando todo eso establece una cuota alimentaria y eso se hace con base en las necesidades de la persona. Entonces yo establezco la cuota alimentaria con base en las necesidades. Ahora bien, también además de las necesidades tengo que mirar la capacidad de pago del alimentante, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuánto es lo que se gana el alimentante y cuál es su capacidad de pago, porque la persona se puede ganar 2 millones de pesos, pero ¿qué pasa si tiene 6 hijos? ¿Sí? Entonces su capacidad de pago se reduce, porque yo no puedo destinar todo el dinero que la persona se gana solamente para un hijo, porque primero, ¿de qué vive esa persona? Y segundo, los otros hijos, ¿qué? Entonces yo tengo que analizar la capacidad de pago para establecer cuánto es lo que la persona puede asumir como obligación alimentaria. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esos dos conceptos, se establece una cuota. Entonces se dice, vea, el pelado se gasta, por poner un ejemplo, 2 millones de pesos mensuales. Y el papá está en capacidad de pagar 1 millón de pesos y la mamá está en capacidad de pagar 1 millón de pesos. Entonces la cuota es 1 millón papá, 1 millón mamá. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el pelado pasa del colegio a la universidad? O si desarrolla una enfermedad con un no post, que no se la cubre el post los medicamentos, una alergia o un tratamiento odontológico, o lo metieron a clases extracurriculares de alguna cosa, ¿sí? Entonces, en esos eventos se modificó la necesidad. Entonces, yo puedo volver a solicitar que cambie la cuota alimentaria porque se modificó la necesidad. Lo mismo ocurre si se modifica la capacidad de pago, porque el papá podía pagar 1 millón de pesos. Entonces, ahí se le había establecido. Pero, ¿qué pasa si el papá tiene otro hijo? Entonces ya no puede pagar ese 1 millón de pesos porque de ahí tiene que salir la plata para el otro hijo también. O lo despiden del empleo o cualquier otra circunstancia. Entonces, en esos eventos, como se modificó el origen de la obligación, entonces se puede modificar la cuota alimentaria. Es decir, yo puedo volver a demandar y no me pueden aducir cosa juzgada, porque esa situación se puede modificar, ¿ya? Es más, el hecho de que cambien las condiciones que generan la cuota alimentaria hace que yo no pueda aplicar los requisitos de la cosa juzgada, que son mismos hechos, mismas partes, mismas pretensiones. Entonces, como yo no puedo aplicar esos requisitos porque los hechos no son los mismos, sí, las pretensiones no son las mismas, entonces no podemos hablar de cosa juzgada. ¿Listo? Entonces, ese es las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada, el segundo punto. Y el tercer punto que menciona este artículo del Código General del Proceso, artículo 304, es las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impide iniciar otro proceso al desaparecer la causa. Resulta que dentro de las excepciones, que son las que implican que el proceso no puede iniciar porque, esas son las previas, porque tiene un problema, o dentro de las de mérito, que lo que tratan es de quitarle los argumentos al demandante, decir que no tiene la razón
Existen algunas que son de carácter temporal. Por ejemplo, petición antes de tiempo. Cuando yo establezco un contrato de arrendamiento por un año, se supone que yo puedo pedir el apartamento en un año. Si yo lo pido a los 7 meses, me pueden decir, un momentico, es que es un año, todavía falta. Entonces el juez en la sentencia dirá, efectivamente, todavía no se ha cumplido la causal, entonces no lo puede pedir todavía, calma. Pero una vez cumplido el término, yo sí puedo volver a demandar y decir, un momentico, ya ahora sí se cumplió, así que hágame el favor. ¿Sí? Y ahí no se podrá decir que hay cosa juzgada porque esa excepción con la cual se perdió el primer proceso era de carácter temporal. Esa excepción solamente aplicó por un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Mientras que no se hubiera cumplido la condición del contrato, en este caso, un año, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Pasado el año, ya se puede solicitar la reivindicación del bien. ¿Listo? Entonces, esa es la tercera, que es las sentencias que le dan la razón a una excepción, pero que a la hora de que desaparezca la excepción o las razones de la excepción, entonces ya se puede volver a demandar porque ya esa excepción no tiene fundamento. Muy bien, ahora sí, con esto terminamos el tema de las sentencias y vamos a empezar a partir de este momento a hablar de los medios de impugnación. O, como se habla de manera coloquial, los recursos. Sin embargo, el nombre correcto, el nombre que trae el Código General del Proceso es medios de impugnación. Esos medios de impugnación usted los va a encontrar en el Código General del Proceso, en el libro segundo, que es el de los actos procesales, y lo va a encontrar en la sección sexta y se habla de medios de impugnación. No se habla de recursos, sino de medios de impugnación. ¿Listo? Estos medios de impugnación son, en civil, estos 6 que vemos acá en esta lista: reposición, apelación, súplica, casación, queja y revisión. Esos son los recursos que hay dentro del derecho civil. Déjenme, yo hago aquí una diapositiva. Entonces acá tenemos los medios de impugnación. Muy bien. Dentro de esos medios de impugnación existen unos que son los llamados los medios ordinarios y los otros son los llamados extraordinarios. ¿Listo? Entonces tenemos los ordinarios y tenemos los extraordinarios. Dentro de los ordinarios vamos a encontrar la reposición y vamos a encontrar la apelación. Y dentro de los extraordinarios vamos a encontrar la queja, la súplica, la revisión y la casación. Entonces, estos son los diferentes medios de impugnación. Los ordinarios, que son estos, que son la reposición, la apelación. ¿Y por qué los llamamos ordinarios? Porque esos medios de impugnación aplican a todos los procesos de manera general. Porque casi todos los procesos son susceptibles de tener estos dos recursos. En cambio, los extraordinarios requieren
que ocurran unas condiciones especiales extraordinarias para que usted los pueda ver. Requieren unas circunstancias muy específicas para que se pueda proponer cualquiera de estos recursos extraordinarios, ¿ya? En cambio, los ordinarios de primerazo proceden en cualquier recurso, ¿listo? En cualquier proceso, perdón. Entonces, esos son los dos diferentes temas que tenemos, los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Vamos a empezar hablando de los recursos ordinarios y vamos a empezar hablando de la reposición. Esta está regulada en el Código General del Proceso, artículo 318 y siguientes. Capítulos dicen, título único, medios de impugnación. Capítulo primero, reposición. Procedencia de oportunidades, luego en el 319 me habla del trámite y luego después empieza la apelación. Entonces vamos a empezar por este de reposición. ¿Qué es el recurso de reposición antes de empezar? El recurso de reposición implica que a un auto interlocutorio usted puede solicitar que el juez revise. Deme un segundo, por favor. No la ves aquí. Entonces, frente a un auto interlocutorio, usted le solicita al juez que lo profirió que lo revise e identifique si es posible cambiar su criterio porque él cometió un error, porque hay una ley que dice esto, porque se interpretó de una manera errónea, porque, en fin, usted le va a decir, señor juez, cambie de opinión. O sea, que esa reposición es decirle, hey, mira, ten en cuenta esto, reconsidera. Ante lo cual el juez puede tener dos posiciones, cambia de opinión o no cambia, ¿sí? En lo que yo he visto, en la experiencia personal, yo me he dado cuenta de que los seres humanos tenemos un grave problema con reconocer que estamos equivocados. A la gente no le gusta reconocer que se ha equivocado. Por lo tanto, ese recurso de reposición no tiene muchas, ¿cómo lo dijéramos? Mucho éxito que digamos generalmente, precisamente porque las personas no tienden fácilmente a reconocer su error. Para que eso quede claro, pues. Sin embargo, usted tiene que intentar, porque también hay muchas personas que dicen, sí, sí, tienes toda la razón. Sobre todo cuando los errores son demasiado evidentes, donde no queda otra opción de decir, hombre, sí, sí, sí. Por ejemplo, el juez cometió un error en una suma aritmética, por decir algo. Entonces ahí usted le dice, venga, pero es que mire qué tal cosa. Ah, sí, tenés razón, sí, qué pena. Pero cuando son errores de criterio, de interpretación, pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, pues hay que hacer la lucha. La peor tarea la que no se hace. Entonces dice el artículo 318. Procedencia de oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Entonces aquí tenemos ya varios puntos. Lo primero, primer anotación que vamos a hacer, no existe reposición de sentencias. Mire que ahí en ninguna parte se me habló de sentencias, entonces no hay reposición de sentencias, porque el juez que profiere la sentencia no la puede modificar, ese juez no puede cambiar lo que ya ha decidido. Entonces no hay reposición de sentencias, primer punto. Segundo punto,
no existe reposición de la reposición. Es decir, si el juez profiere una decisión en un auto, ponga lo que sea, concede una prueba, la niega, en fin, lo que sea, cualquier cosa, y usted solicita que se reponga esa decisión, entonces vamos a decir que el juez negó una prueba por ser inconducente. Y usted dice, le solicito reposición de esto. Mire que esa prueba sí es conducente toda vez que y usted le hace una explicación y el juez dice, sí señor, tenés la razón. Esa prueba sí es conducente, por lo tanto esa prueba tiene que practicarse. Repongo la decisión, es decir, la revoco, la modifico. Entonces, cambia la decisión. Y el demandado en respuesta a la decisión de reponer solicita la reposición. Eso no se puede. No se puede solicitar reposición de la reposición. Es decir, una vez que el juez decide un recurso, si repone o no repone, yo no puedo volver a pedir más porque no hay recurso de recurso. ¿Ya? Solamente procede una vez. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Cuando el juez da la decisión, la primera decisión, la notifica a las partes, bien sea por estados o por estrados, dependiendo de cómo se haya dado la decisión. Y las dos partes se les corre traslado para que propongan cualquier recurso que consideren necesario. Si alguna de las partes va a interponer un recurso, lo hace dentro del término de traslado y el juez le concede la palabra al otro para que diga qué opina sobre lo que el tipo está aduciendo. Ejemplo, yo niego la prueba como juez. Entonces yo le doy traslado a las dos partes. Y llega Iván Román y me dice, juez, repongo esa decisión. Y entonces él explica unas razones por las cuales él considera que la prueba sí debe ser admitida. En ese momento yo le doy traslado sobre lo que Iván dijo a Laura Rodríguez. Y entonces Laura se puede pronunciar frente a lo que dijo Iván y decir, un momentico, es que lo que pasa es que Una vez terminado eso, yo tomo la decisión y yo digo, si repongo, es decir, si modifico, si revoco lo que había dicho o si no repongo y queda igual lo que yo había decidido. Una vez que yo dé esa decisión, ya quedó y no se puede modificar. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar claro. Y solo procede contra autos, y solo procede contra autos interlocutorios, no contra autos de sustanciación. Sigamos leyendo el código. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten. Es decir, no basta con decir, repongo. No, sino que usted tiene que decir las razones por las cuales usted solicita que el juez modifique esa decisión. Si usted no dice las razones, eso equivale a que no hubiera dicho nada, a que no hubiera presentado el recurso. Se lo declaran desierto. Entonces, si se supone que uno va a pedir ese recurso en audiencia oral, tiene que hacerlo de inmediato. Sí, señor. Mire que ya aquí vamos para eso, en el código dice eso. Vea. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten. En forma verbal, inmediatamente se pronuncia el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Entonces tenemos que estar pilas porque tenemos que mirar cómo es que se notificó la decisión del juez. Si se notificó por estados o se notificó por estrados. Si se notificó por estados y se dio por escrito, usted tiene 3 días para interponer el recurso con la sustentación por escrito. Pero si se notificó por estrados, inmediatamente pronunciado, usted tiene que proponer el recurso de forma oral y de forma oral hacer la sustentación del mismo. Si no se cumple con estas condiciones, no es
aceptable el recurso. Si usted lo propone después, eso se llama extemporáneo. Cuando usted propone el recurso de forma extemporánea, no lo tienen en cuenta. Es como si usted no hubiera propuesto nada. ¿Sí? Y si usted no lo sustenta, se lo declaran desierto. Es decir, que usted haga de cuenta que no hubiera propuesto nada. Entonces, esas dos hay que tenerlas en cuenta. 3 días si se notificó por estados, es decir, que se dio por fuera de audiencia de manera escrita, o inmediatamente si se dio de manera oral en una audiencia y se notificó por estrados. ¿Listo? Sigue el código. El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrá interponer sus recursos pertinentes respecto de los nuevos puntos. Los autos que dicten las salas de decisión no tendrán reposición. Podrán pedirse su aclaración o complementación dentro del término de su ejecutoria. Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, o sea que no se puede proponer ese recurso, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente. Quiere decir que usted pidió una apelación y eso no era procedente, sino una reposición, entonces el juez considera que usted lo que pidió fue una reposición. Listo. ¿Qué más dice el código frente a la reposición? Trámite. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo el traslado en ella a la parte contraria. Lo que yo les decía, que yo digo, se niega la prueba, entonces Iván dice, repongo por estas y estas y estas razones. Entonces yo le doy traslado a Laura para que Laura diga qué opina de lo que dijo Iván. ¿Sí? Entonces ella se puede expresar ahí. Y después tomo yo la decisión final dentro de la audiencia. Cuando esto se hace por escrito, entonces Iván presenta el escrito donde él dice por qué razón considera que se debe reponer la decisión y le doy traslado de ese escrito a Laura para que Laura lo revise el escrito y tiene 3 días para decir cualquier cosa frente a lo que dijo Iván. ¿Listo? Una vez presentado el recurso de Iván y lo que tenga que decir Laura al respecto, yo cojo los 2 escritos, analizo y tomo la decisión final si repongo o no repongo. ¿Listo? Profe, ese recurso de reposición es también como requisito de procedibilidad para la apelación, o yo me puedo ir directamente al otro, o tengo que agotar Usted puede directamente apelar. Ah, o sea, Usted no puede tengo directamente apelar. ¿Qué es lo que pasa? Ya enseguida lo vemos. Pero es que usted solamente tiene un traslado, entonces la gente generalmente pide los 2 recursos porque solo hay un traslado, pero ya vamos para allá. Y lo último que dice el código es que cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por 3 días, como lo prevé el artículo 110. Muy bien, entonces la reposición, que es el primer recurso ordinario, es procedente únicamente contra autos interlocutorios. No procede contra sentencias. Lo que decide el juez, una vez que se ha propuesto, de reponer o no reponer, contra esa decisión no existen más recursos porque no se puede dar reposición de reposición. Debe proponerse dentro del término de traslado de la providencia. Es decir, que si la providencia se dio por escrito, dentro de los 3 días siguientes. Si la providencia se dio de forma oral dentro de audiencia, inmediatamente una vez ha sido proferida. Y se da en igual forma que como fue presentado. Si el recurso se presentó de forma oral, se decide de forma oral. Si se presentó de forma escrita, se decide de forma escrita. El recurso de reposición, ya vimos, no procede entonces contra sentencias ni contra autos de sustanciación. Muy bien. Okay. Dígame. 2 preguntas. La primera, usted está diciendo que la reposición no acepta reposición, pero la reposición acepta apelación. No, no existe recurso de recurso. Una vez que un recurso se ha decidido, no se puede proponer un recurso de la decisión. ¿Sí?
Es decir, dentro de un proceso, de cualquier tipo, entonces vamos a decir que este es el proceso, ¿ya? Dentro de este proceso se dio una actuación, que es esta. ¿Qué actuación es esta? Llamémoslo un auto que resuelve un incidente. ¿De qué? Estamos en un proceso de liquidación de sociedad conyugal y dentro de ese proceso se resolvió un incidente. ¿Qué dijo este auto? Que hay un bien que se va a integrar a la sociedad conyugal, ¿sí? Que se ha determinado que ese bien hace parte de la sociedad conyugal, entonces que se integra. Listo. Muy bien. Sobre este auto que usted tiene, usted propone un recurso de reposición sobre este auto que está acá. Entonces usted contra esto propone una reposición. Muy bien. Entonces, frente a esa situación, el juez tiene que emitir una decisión. ¿Sí? ¿Una decisión sobre qué? Sobre lo que dice acá abajo. Entonces, acá el juez da un auto que resuelve la reposición. Contra este auto no procede ningún recurso. ¿Usted contra qué auto puede pedir apelación, reposición o cualquier otro recurso? Contra este, que es el auto que tomó la decisión con la cual usted no está de acuerdo. Pero frente a este, que fue el que decidió este recurso, no se puede proponer nada, ni apelación, ni reposición, ni nada. Una vez que se ha resuelto el recurso propuesto, llámelo como sea, llámelo reposición, llámelo apelación, llámelo así, no se puede proponer otro recurso. La única circunstancia donde eso se modifica es con la casación, porque la casación se propone con la sentencia que resuelve la apelación. Eso lo vemos más adelante, ¿ya? Ese es el único evento en el cual usted habla de que se puede proponer recurso de recurso, ¿ya? Pero generalmente, una vez que se ha dado la decisión original, el auto que tomó una decisión, el auto importante, este que está acá, y usted propone la reposición, esta reposición que está acá, esta, el juez resuelve y sobre esta resolución no procede absolutamente nada, nada, ningún recurso. Entonces, ojo pues con eso. ¿Entendido? Profe, y la segunda pregunta era cuál es la técnica. Si, por ejemplo, uno tiene, digamos, uno se gradúa, cogió 3, 4 casitos, los tiene ahí. Digamos, ¿usted cómo hace para estar revisando esos estados? O sea, usted entra a la página cada cuánto, porque si usted no revisa eso, le presentaron un auto o alguna cosa, usted no se dio cuenta. ¿O cómo funciona eso? Como el traslado son 3 días, entonces lo que usted hace es que revisa 2 o 3 veces en la semana, dependiendo de lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué ocurre si en un momento dado, por decir algo, el miércoles se produjo un auto, esta decisión? Aquí está. Entonces quiere decir que usted tiene 3 días después de que esto se notifique, ¿sí? Entonces, este día le notificaron el auto, entonces usted tiene un día, 2 días y luego empieza a contar la otra semana y el lunes sería el tercer día, ¿sí? Entonces quiere decir esto que usted puede revisar durante 3 días de la semana y estaría dentro del traslado. ¿De qué forma? Usted revisa, digamos, los martes y revisa los miércoles, los jueves, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted revisó el martes, no había nada, ni lunes ni martes pasó nada. Este día no revisó y usted revisó el jueves. Aquí apenas es el primer día, todavía le quedan 3, ¿sí?
Vamos a suponer que la decisión se produjo el lunes, entonces usted llega aquí y revisa, y entonces apenas va el primer día, le quedan otros 3. Entonces usted revisando estos 2 días a la semana, no hay problema, usted deja cubierto y siempre va a tener término para responder. O lo otro ocurre si usted revisa 3 días a la semana y revisa, por decir algo, el lunes, ¿sí? Entonces usted revisa el lunes, el miércoles y el viernes en la página de la rama judicial. Y así ocurre lo mismo. Siempre vas a tener 3 días o siempre vas a estar dentro del término. Mire aquí, por ejemplo, usted revisó justo este día, le propusieron el auto, entonces usted tiene todavía 1, 2, 3. Y si se produjo aquí, pues si usted revisa acá, tiene, sí, entonces usted puede revisar 2 días a la semana, martes y jueves, o puede revisar 3 días a la semana. Eso ya depende de cada persona para tener eso. Y como las audiencias están fijadas con mucha anticipación, entonces usted puede, dentro del proceso, darse cuenta con mucha anticipación cuándo son las audiencias y lo que se produce en audiencia, pues usted se da cuenta de eso. Muy bien, ¿quién más tiene alguna duda? Profe, en esa reposición no cabe entonces la de apelación. Es decir, si yo no quedé conforme con la decisión del juez, no puedo ya decir que apelo a esa decisión. No. La apelación, ya la vamos a ver, ya vamos para allá, se propone en otra cosa. Pero si usted no está conforme con la segunda decisión, nada, no hay tutía. ¿Sí? Una vez que usted ha propuesto, ¿sí? La situación, es decir, tenemos el auto original, ¿ya? Este auto. Esta es la decisión con la que usted no está de acuerdo, la que decide que va a aceptar la prueba, que la va a negar, que le va a dar a reconocer un heredero, que, en fin, lo que sea que se haya decidido. Usted propone cualquier recurso que usted quiera, pero en contra de esa decisión. Lo que se decida conforme a los recursos que se hayan propuesto ya no tiene recurso. ¿Listo? Hablemos de la apelación y vemos cómo se complementa ese asunto. La apelación la vamos a encontrar regulada en el Código General a partir del artículo 320. Dice el artículo 320, fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos que fueron formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia. Respecto del coadyuvante, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso del artículo 71. Entonces, ¿cómo funciona la apelación? La idea de la apelación es que se da una decisión y esta decisión la da lo que en derecho usted va a conocer como el acuo, que esto significa el inferior. Entonces, contra esta decisión que produjo el acuo, usted solicita el recurso de apelación, ¿sí? Entonces, usted contra esto pide el recurso de apelación. Y entonces usted tiene que decir las razones, pues, por las cuales solicita esto. ¿Cuál es la idea de la apelación? Que el superior jerárquico o ad quem revise la decisión que fue propuesta, que fue dada, perdón, por el inferior. Entonces, este man revisa lo que hizo el inferior. Y él profiere, entonces, una decisión
sobre lo que se dijo. ¿Sí? Entonces él dice, esto que hizo el inferior, el acuo, ¿está bien o está mal? Si está bien, lo ratifica. Si está mal, lo revoca. Le dice, no, eso no se puede hacer así. Eso es de esta forma, ¿ya? Entonces, se da la decisión del inferior. Usted contra esa decisión propone la apelación. El superior jerárquico revisa la decisión tomada y dice si eso estuvo bien o estuvo mal, si la revoca o si la confirma. Esa es la forma en la cual funciona el recurso de apelación. ¿Yo ante quién lo propongo? Lo propongo directamente ante el juez que dio la decisión. Mírenlo, ¿sí? Este juez, el inferior que da esta decisión, yo a él es al que le propongo la apelación. Y este man es el que tiene la obligación de enviarlo al superior jerárquico. Y el superior entonces revisa esa decisión del inferior y toma ya la nueva decisión de eso. Contra la decisión que resolvió este recurso, es decir, contra esta decisión, no procede nada. El único recurso que podría llegar a proceder sería casación, pero eso lo vemos más adelante. Contra esto no se puede proponer ni una apelación, ni una reposición, ni se puede proponer nada. Lo único sería la casación, pero eso la vemos más adelante. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como funciona la apelación. ¿Contra qué funciona la apelación? Se puede proponer contra autos o contra sentencias. Pero si se va a proponer contra autos, tiene que ser de los que están regulados en el artículo 321 del Código General del Proceso. ¿Ya? Artículo 321. Y contra sentencias, pues obviamente tienen que ser sentencias que hayan sido proferidas en la primera instancia. No puede darse en sentencias de segunda instancia o de única instancia. Entonces, contra sentencias de primera instancia o autos de los que están en el artículo 321. Si no es de esos autos de los que están en el 321, no procede el recurso de apelación, solamente procede reposición. ¿Ok? Miren acá en el artículo 321. Son apelables las sentencias de primera instancia, ya lo vimos, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Y entonces aquí nos hacen una lista de los autos. Esta lista es taxativa. Es decir, a menos de que haya una ley específica, un artículo específico que diga que un auto es apelable, si no está ahí en esa lista, no lo es. ¿Ya? ¿Cómo sé que un auto es apelable o no? Tengo que revisar el 321. No hay otra forma. O si en una ley posterior se modifica y dice específicamente que es apelable, se puede. Si no, no. ¿Qué otra cosa es importante decir frente a la apelación? Es que la apelación se debe proponer dentro del término de traslado de la providencia. Entonces volvemos al mismo asunto que estábamos tratando antes. Cuando se da una decisión, tengo que mirar cómo fue notificada esa decisión. ¿Sí? Porque tenemos dos posibilidades. Si la decisión se dio de forma oral, se notifica de una forma. Y si se dio de forma escrita, se notifica de otra forma. ¿Listo?
Si se da de forma oral, ¿cuánto tengo yo de traslado? Inmediato. Inmediatamente. O sea, ¿cuándo tengo que proponer la apelación? De una, inmediatamente. Si es por escrito, tengo 3 días. 3 días. Listo. Entonces, ojo pues. Dependiendo de la forma como esto se profiera, yo voy a tener inmediatamente o 3 días, dependiendo de cómo esto se haya proferido. ¿Listo? ¿Dónde está el problema? Que contra una misma decisión se pueden proponer varios recursos. ¿Por qué? Volvemos al proceso. Entonces, yo tengo un proceso y aquí se profirió la decisión. Llámelo como usted quiera, sentencia, lo que sea, la decisión que sea. ¿Listo? La que sea. Uy, creo que lo escribí mal que mi puta. Pongámosle auto. ¿Listo? Este auto interlocutorio de los que están en 321 es apelable. Entonces yo, dentro de los 3 días siguientes, 1, 2, 3 días siguientes, porque se dio por escrito, ¿qué puedo hacer? Puedo proponer reposición y puedo proponer apelación. ¿Listo? ¿Por qué? La reposición dice que tiene que ser dentro del término de traslado, que son 3 días. Y la apelación dice que tiene que ser dentro del término de traslado, que son 3 días. Entonces, si yo llego y propongo la reposición aquí y espero a que la persona decida, ya contra la decisión no procede nada. Entonces, yo, teniendo en cuenta lo que les dije ahorita, de que generalmente los seres humanos cambian difícilmente de parecer, no reconocen el error. Si yo propongo la apelación, puede ocurrir que el juez no coma cuento y no cambie de opinión. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Porque una vez que la ha decidido, yo ya no tengo nada para hacer. Entonces, lo que nos permite el código es proponer la apelación en subsidio de la reposición. ¿Cómo así? Yo le digo, señor juez, ante esta decisión que usted ha tomado, esta que está acá, ante esta decisión, yo quiero proponer esta reposición. Pero en caso de que usted no cambie de opinión, en caso de que usted no reponga la decisión, yo voy a solicitar sobre esta misma una apelación para que esta decisión sea enviada al superior jerárquico y que sea el superior quien diga si usted debe o no debe mantener esta decisión de acá. ¿Listo? Entonces, la reposición implica que yo le digo, señor juez, cambie de opinión. Y la apelación, que yo digo, mándelo al superior para que el superior revise si usted tiene la razón o no. Entonces, muchas personas proponen los dos recursos a la vez, el de reposición y el de apelación en subsidio. ¿Por qué en subsidio? Porque yo le digo, primero revise si usted puede modificar esa decisión. Si no la modifica, subsidiariamente concédame la apelación. Pero usted no puede dejar que se resuelva primero la reposición y después proponer apelación. No se puede. Dígame. Profe, pero digamos en los casos del numeral 3, del artículo 321, ahí de una vez me voy a esa apelación, no me puedo ir a reposición con subsidio. No, siempre. O sea, siempre que un auto sea apelable, porque recuerde que la gran mayoría de los autos no lo son, siempre que un auto sea apelable, usted puede pedir las dos cosas. El único evento donde usted le toca obligatoriamente irse a apelación es con las sentencias, porque usted a la sentencia no le puede proponer reposición. Acuérdese que lo habíamos dicho. No existe reposición de reposición ni existe reposición de sentencias. Si usted propone reposición de la sentencia, lo está haciendo indebidamente, porque cuando vimos el contenido de la sentencia, había un artículo que decía que el juez
no puede modificar la decisión que ha tomado. Entonces, aun cuando usted proponga la reposición y el juez considere que usted tiene razón, el juez no puede modificar la decisión que él ya tomó. ¿Sí? Él se tiene que quedar con lo que ya estaba, con lo que ya se dijo. Entonces, el problema es que yo debo intentar siempre la reposición porque de pronto el juez cambia de opinión. O sea, yo en la mayoría de los casos no quiero ir a la apelación. ¿Por qué no? Porque eso se demora mucho. Una apelación rapidísima, volando a la velocidad de la luz, pero impresionantemente rápida, se demora un año. Profe, para la apelación también se deben exponer los motivos. Sí, siempre se deben exponer los motivos cada vez que usted vaya a presentar cualquier recurso. Entonces, Profe, imagínese. pero Dígame. entonces quedaría muy difícil usted en una audiencia oral primero sustentar los motivos de la reposición y después sustentar los motivos de la apelación. No, pero es que básicamente son los mismos motivos. Es decir, la razón por la cual la decisión se debe modificar es la misma. Vamos a suponer que la decisión sea que la prueba, que se está negando una prueba por inconducente. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la decisión está errada? Usted dice, un momento, esa decisión está errada porque esa prueba sí es conducente. Toda vez que si yo practico ese medio probatorio, es idónea la forma de esa práctica de esa prueba para la demostración del hecho que yo quiero. La conducencia es si la prueba es idónea para demostrar un hecho o no. Entonces yo digo, esa prueba sí es idónea toda vez que y organizo y digo por qué razones eso sí es conducente, sí es idóneo. ¿Listo? Esas mismas razones se dan para la reposición y para la apelación. Es la misma razón. Yo le digo, señor juez, cambie de opinión. Es que mire que eso sí es idóneo porque ¿sí? O la otra le digo, si usted considera que eso no es así, entonces vámonos donde el superior. Y señor superior, mire que este man la embarró porque es que eso sí es idóneo toda vez que Entonces es la misma sustentación. Pero si es complejo, lo que vos decís es que uno tiene que ir a la audiencia con las razones así, vea. Y usted ni siquiera sabe el juez qué es lo que va a decir. Y usted ya tiene que ir con la apelación y la reposición así debajo del brazo. Entonces usted prácticamente cuando tiene el proceso en la mano, que usted está leyendo su proceso, usted le toca empezar a pensar mal y decir, ¿en qué me va a clavar este juez? ¿De qué se me va a pegar para ponerme a perder aquí? ¿Cómo es que este juez me va a joder? ¿Sí? Entonces usted empieza a decir, vea, se me va a pegar por esto. Aquí se me va a pegar. Bueno, entonces si el man se me pega de este punto, ¿qué es lo que yo voy a decir? No, se me va a pegar es por esta otra razón que está acá. Bueno, entonces no, voy a perder el proceso por esto. Entonces usted siempre le va a tocar coger sus demandas y decir, ¿por qué razón voy a perder el proceso? Y empezar usted mismo a atacarse a usted. Para usted tratar de llevar siempre las razones para la apelación o la reposición así de. Y el momento en el que el juez dé una decisión que usted dice, a ver, y usted le repone. O justo en ese momento utilizar la inventiva, Armando, como los trovadores, mijo, que les dicen un tema, tal cosa, una taza de tinto y empiezan ella a trovar y hacer rimas de cuenta de la taza de tinto, hermano, porque qué más. ¿Sí? Y esos recursos de reposición y de apelación, lo que usted está diciendo cuando yo voy a sustentar, ¿también ha llegado a suceder que de pronto sea más como de interpretaciones de alguna norma o algo y que uno las pueda sustentar con jurisprudencia o algo? Pues no sé, es que yo supongo que en el derecho eso se ve mucho, que es la forma en que el intérprete aplique alguna norma y yo la estoy entendiendo y aplicando de otra forma. Yo no sé hacer ese trabajo. Pero a usted le toca llevar eso ya listo, porque es que si es en audiencia, a usted no le da tiempo de ponerse a buscar la jurisprudencia. ¿Sí? Si se da por escrito es una maravilla, porque por escrito
pues vos tenés 3 días para buscar toda la información que podás y se lo sustentas muy bien. Pero si es en audiencia, ahí es donde está el verdadero reto. Y esa es una de las partes que no se tuvo en cuenta, porque cuando se hizo el código, como lo que se estaba buscando era celeridad, velocidad, entonces se dijo, no, entonces que se decida en audiencia y en audiencia se pone el recurso y en audiencia se sustenta y demás, pero no se pensó en ese tipo de cosas. Hombre, si mi argumentación está basada en jurisprudencia, dígame yo en 10 segundos cómo voy a sustentar algo basado en jurisprudencia. Que la jurisprudencia es obligatoria. Acuérdese del precedente judicial obligatorio. 3 sentencias en un mismo sentido constituyen un precedente judicial obligatorio. ¿Cómo hago yo para establecer eso? Es decir, yo tengo, lo que te digo, como que atacar todas las posibilidades del caso y llevar ya toda la defensa lista, montada como para cualquier escenario. Muy complejo, ¿sí? Es básicamente como esos programas de computadores de accidentes aéreos. ¿Qué hace? Cuando usted va a diseñar un computador, un avión, usted mete los datos del avión a un computador, a un sistema. Y ese sistema en cuestión de segundos le calcula todas las posibilidades físicas que puede sufrir un avión. Que sobrepeso, que velocidad, que lluvias, que rayos, que meteoritos, que todo lo que lo que pueda pasar en el mundo, le dice. Y el programa le dice, vea, esta ventana está mal diseñada, esta ala no le va a aguantar, esta la cola no así, la trompa no puede ser así. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo se demoraron los programadores para inventar esos programas? Y el computador que eso necesita, pues es que esa es la parte que no cuadra. Poco procede ni siquiera uno pedirle en ese momento, no sé, en audiencia al juez decirle que la suspenda por media hora, por 1 hora, nada, tampoco, nada. No se puede pedir receso. No, mire, vamos a mirar aquí en procedencia qué es lo que sigue, que es este punto. Entonces tenemos, esta aclaración, hombre, aquí estoy, apelación. 320 y 321, vamos a pasar al 322, que es la oportunidad y requisitos. Y luego pasamos a los efectos en los que se concede la apelación, que es otro tema. Entonces dice, el recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas. Primera regla, el recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la instrucción y juzgamiento según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos. O sea, así usted no lo sustente, el juez tiene que decidir si le concede o no le concede la apelación, porque este es el otro punto que hay que tener en cuenta. Yo propongo la apelación, ¿sí? Entonces, tenemos la decisión de primera instancia, ¿ya? Contra esa decisión, yo voy a proponer el recurso de apelación, ¿ya? Y el juez tiene que decidir si concede o si no concede la apelación. ¿Por qué razón no se concedería la apelación? Porque, por ejemplo, usted la propuso contra uno de los autos que no está dentro del 321, ¿sí? Entonces, si el auto no es apelable, el juez no se la va a conceder. ¿Por qué otra cosa no se concede la apelación? Si usted no la sustentó, tampoco se la conceden, ¿sí? Porque otra cosa, si es una sentencia de única instancia o es una sentencia de segunda instancia, en esos casos no puede darse apelación. Las apelaciones solamente proceden en primera instancia. En única no hay ninguna apelación y en segunda instancia tampoco porque ya estás allá, ¿sí? Que solo proceden contra las cosas que se digan en primera instancia. Entonces, el juez da la decisión
el juez, el acuo, profiere la decisión, llamémosla auto, llamemos sentencia, y usted contra ese mismo juez, contra esa decisión, propone la apelación. Y el mismo juez que dio esta decisión debe resolver si la concede o si no la concede. Si la concede, entonces se envía la decisión al superior jerárquico para que el superior revise la decisión propuesta, ¿cierto? Dígame. Es que yo no sé si me hice entender con la pregunta que te hice ahorita. Aparte Dígame. de estos numerales del 321 que dice que son apelables los siguientes autos, o sea, que quiere decir que los autos tienen apelación, ¿cierto? Sí. La pregunta es, ¿existe por fuera de este listado otros autos que nos... No, que yo sepa, no. Pero que no, digamos, apelable no, sino que sean por reposición. Ah, sí, claro. Todos los demás, o sea, sí, todos los otros son susceptibles de reposición. Ah, ya me quedó claro. O sea, los que están acá, estos 10 son de apelación. Lo que está por afuera es reposición. Sí, pero ojo pues, contra todos los autos procede reposición. Todos, reposición. Pero solo los del 321 procede apelación también. Sí, o sea, con los del 321 usted les puede pedir las dos cosas, la apelación y la reposición, ¿ya? Bueno, a los del 321. Entonces la pregunta es, los que están por fuera de este artículo, ¿se le hace reposición y se le puede también pedir subsidio de apelación? No, si no está en el 321 no le puede pedir nada. Pues se puede pedir reposición, pero no se puede pedir apelación. Entonces la segunda pregunta que te voy a hacer es, estos del 321 se tiene que agotar como los recursos, o sea, primero hago reposición con subsidio o me puedo ir directamente a estos del 321 y pedir la apelación. Usted puede directamente pedir la apelación, ¿sí? No es necesario pedir una y en subsidio la otra, que eso es algo que la gente piensa que es así, que usted primero tiene que pedir la apelación, la reposición como requisito de procedibilidad de la apelación. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no quiero apelar. Usted nunca quiere apelar. Nosotros cuando estamos estudiando Derecho nos gusta mucho la apelación y nos gusta más la casación. Eso es una putería, la casación. La Corte Suprema es la que resuelve. Eso es una maravilla. Eso es una berraquera, una belleza. No, en la vida real eso es inmundo. Eso es horrible. ¿Por qué razón? Por el tiempo. Porque un proceso sin apelaciones, o sea, un proceso que se va derechito, rápido, en un juzgado rápido, se le demora 1 año. ¿Listo? 1 año sin ninguna apelación, solamente el proceso normal. Una apelación se demora bajita la mano 1 año. Y se puede demorar hasta 5. Una apelación de un auto, ni siquiera estamos hablando de la sentencia. Entonces, imagínense que usted va a los 6 meses, se produce un auto que niega una prueba o que hace cualquier cosa, que mete un bien a una sociedad o lo saca o cualquier auto. Entonces, usted lleva 6 meses y apela y se tira 1 año. O sea que cuando se resuelva la apelación de ese auto, usted ya lleva 1 año y 6 meses. Entonces vuelve la segunda instancia y luego se produce otra apelación, otro año. Entonces llevamos con 2 años y 6 meses, ¿sí? Entonces, inmundo. Pero una apelación se puede tirar hasta 5 años. Listo. Fran. Entonces le resuelven en segunda instancia y usted lo tira a casación. Y en casación se le demora de 5 a 10. O sea que tenemos 10 años en la Corte Suprema de Justicia, más 5 en el tribunal, más 1 en el otro. Son procesos de 16 hijueputas años. Y yo estoy cobrando a cuota litis. O sea que yo dependo de que a usted le llegue la plata para yo poderle cobrar. O sea que durante 16 años yo no recibí ni un peso para pagar el parqueadero a las audiencias.
Entonces, yo no quiero apelar nunca. O sea, si por mí fuera que eliminen esos de puta, nada, nunca, jamás, nunca, nunca, que solamente resuelven en primera instancia y ya, y si gané, gané, y si perdí, perdí, y de malas. Porque el tiempo es muy valioso para perderlo tan pendejamente. Dígame, Duan. No, sino que era pues, dijiste a lo último, lo de la pregunta, porque ¿de qué le sirve no tener la respuesta ya si va a perder? Es mejor la esperanza con el tiempo de que todos le acepten lo que se está diciendo. No, men. ¿Usted prefiere quedarse en la casa esperando un año hasta que encuentren la vacuna? Profe, otra pregunta. Buen punto. Cierto que todo esto que estamos hablando son solamente para jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Cuando yo recurrí a tribunal de arbitramiento, ¿no proceden estos recursos? No, por eso es que eso es una maravilla, por eso es que eso es la machera, eso es la berraquera y media, ¿sí? Porque primero, no resuelve uno solo, sino que resuelven varios. Entonces, eso es mejor porque mira que para vos ir a un juez colegiado, necesitas apelar en un proceso que inicie en circuito para que te resuelvan tres o más personas. Entonces, el primer punto, al ser varios sujetos, digamos que uno tiene más seguridad porque no es tan fácil que una sola persona se equivoque. Perdón, no es tan fácil que tres personas se equivoquen como es una sola. Sí, más fácil una persona comete un error, pero tres personas cometen un error, más difícil. Fuera de eso, como usted puede escoger los árbitros, puede buscar personas expertas en un tema específico. Entonces eso le da un grado de conocimiento más especializado, más chévere. Y fuera de eso, el proceso todo está regulado por el Código General del Proceso, o sea, se deben seguir todas las mismas cuestiones. Pero la diferencia está en que la decisión no es apelable, es en única instancia, o sea, se tomó la decisión y nos fuimos. Y la otra ventaja es que ellos actúan muchísimo más rápido que los juzgados. En promedio, un tribunal de arbitraje le resuelve a usted en 6 meses. Entonces, se demora la mitad del tiempo de lo que se demora un juzgado. Y ya usted salió con el problema resuelto. En cambio, con un proceso, usted tiene la cuestión de que se le puede demorar mucho. Por ejemplo, los abogados con el Código de Procedimiento Civil anterior tenían un dicho y era de que la vida de un abogado son 2 ordinarios. Porque el proceso ordinario era un proceso que cumple todas las etapas y que se puede ir hasta la casación, o sea, los procesos de 15 y 20 años. Imagínense que cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo empecé a estudiar en el 2004. Ahí fue cuando yo inicié. Cuando yo inicié, mi papá en la oficina tenía un proceso de simulación, un proceso ordinario. Ya lo había empezado hacía como 2 o 3 años. Yo hice toda la carrera y yo me gradué en el 2009. En el 2010, me gradué en octubre del 2009 y yo me fui a vivir a Londres a estudiar inglés y a vivir allá todo el 2010. Y llegué en noviembre del 2010 y empecé a trabajar en la oficina con mi papá. ¿Sí? O sea que yo empecé a trabajar en la oficina en el 2011. Cuando íbamos como en el 2015 o 16 más o menos, el proceso se resolvió la segunda instancia. ¿Sí? Entonces, el proceso inició antes de que yo estudiara la carrera. Y cuando se resolvió, yo ya era especialista, ya había terminado la carrera y había hecho la especialización en Derecho Procesal. Y se había resuelto la segunda instancia. En la segunda instancia ganamos nosotros. ¿Ya? Y el abogado contraparte, inmediatamente se produjo el fallo, nos citó a una reunión en la oficina de él, que era Pedro Pablo Cardona, el señor que fundó la Facultad de Derecho de la Universidad de Envigado, que fue rector y decano de la Universidad de Medellín. ¿Sí? Yo conocí al señor ahí. Llegamos a la oficina de él y el señor nos dice, bueno, como ustedes saben, ya fallaron en segunda instancia. El proceso en ese momento llevaba 16 años.
¿sí? Y llega él y dice, yo les quiero proponer que conciliemos este asunto. 16 años después y nosotros ya ganamos en segunda instancia. Y el señor me dice, yo quiero que conciliemos de esta y esta forma. Entonces, obviamente, nosotros le dijimos, pero espérese, ¿para qué vamos a conciliar si ya ganamos el proceso? Y entonces el man dijo, vea, sí, eso es cierto. Pero si no conciliamos, yo voy a solicitar la casación. Mire aquí el recurso, ya lo tenía listo escrito. Véalo acá. Quiere decir que esto se demora mínimo 5 años más. Y más o menos lo normal sería que se eche otros 10. O sea que en este momento todavía no habría salido. A día de hoy, todavía le faltarían 5 años si se tiraba los 10. Del solo miedo de que se demorara otros 10 años, el cliente de nosotros concilió. Y le dieron un cuarto de lo que ya había ganado en el proceso. Un cuarto. ¿Sí? O sea, si tenía 100 millones, le dieron 25 millones y el man se fue feliz con eso. Porque esperó 16 años para recibir esos 25 millones. Obviamente no fueron 25 millones, pues. Así es el asunto. Entonces, yo en ese momento, con ese proceso, fue que aprendí que usted no quiere casar y usted no quiere apelar. Usted lo que quiere es que el conflicto se resuelva ya. ¿Sí? Entonces, la peor embarrada que le puede pasar a uno es eso. Un recurso. Eso es el acabose, porque es el problema del tiempo. Le fallaron algo y usted decidió conciliar con la otra persona, ¿qué se hace con esa sentencia que sale? Pues nada, ¿y ustedes acomodan los papeles como eso o qué se hace en ese? Sí, simplemente se retira el proceso y se dice que listo, ya, que se acepta. Se firma un contrato con la contraparte. Entonces, nosotros ganamos en el proceso, ¿sí o no? Entonces, nosotros, listo, ya se acaba ahí, se deja pasar el término del recurso, pero firmamos un contrato en el cual se dice que nosotros nos comprometemos a esto, ellos se comprometen a esto otro, que se renuncia a estas actuaciones, se renuncia a estas otras actuaciones y ya se puede retirar ese proceso y se resuelve conforme a lo dicho en el contrato. Entonces, en el contrato al señor quedaron de pagarle con un bien, un lote, y al señor se le pagó con ese bien, se le dio el lote, se hicieron las escrituras y nosotros retiramos todo el proceso y todas las cosas y ya todo el mundo quedó bien. Y ya después el señor vendió el lote. Con eso, con la plata del lote nos pagó a nosotros y ya se acabó el proceso y ya, y quedamos hasta de buenos amigos con ese señor Pedro Pablo que te digo, que él era el abogado contraparte, incluso con la misma contraparte, con la señora con la que se estaba peleando, se quedó con buena relación porque al final se resolvió por conciliación, que así debió haber sido desde el principio, pero pues tuvieron que pasar 16 años para que se limaran las asperezas. Pero bueno, ahí está. Esa es una historia real. ¿Sí? 16 años se demoró entre la primera y la segunda, sin la casación. Una berraquera. Y para más historias de terror, pregúntele al profesor Hoyos, que es el de administrativo, que le cuente de procesos que se le hayan demorado un poquito, para que usted escuche historias de terror ahí bien impresionantes. Entonces, el tiempo es un recurso muy importante como para desperdiciarlo así tan pendejamente. Listo, entonces, ahí está. La apelación no es tu amiga. La apelación no es tu amiga. Ojo pues, ni la casación, esa es peor. ¿Sí? La casación, hágase de cuenta que usted va caminando por un callejón oscuro y le sale una nea miedosa con una lágrima aquí, ¿sí? Con un cuchillo en una mano, un palo en la otra, ¿sí? Con una pinta que usted dice, este man me mató, me violó, me revivió y me volvió a matar. Esa es la apelación. ¿Y usted se va a acercar a hablarle? No, jodas. Puede que no, puede que le esté vendiendo palos y cuchillos, sí, puede ser, pero no vale la pena. Sigamos acá, oportunidad y trámite. La apelación contra providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó
en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado, lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Que se produce la decisión y yo propongo la apelación contra la decisión ante el mismo juez, ante el mismo funcionario que la profirió, y este juez es el que la concede o no la concede. Si la concede, la lleva a donde el superior jerárquico. ¿Listo? Segundo, la apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. ¿Por qué dice aquí la apelación de autos? Porque no se puede proponer contra la sentencia. ¿Por qué? Porque contra la sentencia no se puede proponer reposición, ¿ya? Solamente se puede proponer apelación. Entonces, contra los autos, usted puede proponer reposición y en subsidio apelación, que es el numeral 2 de este artículo 322. Véalo acá. La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de recursos. Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición solicitada dentro del término de ejecutoria, de esta también se podrá apelar la principal. Aquí ya lo importante que quiero que sepan es, listo, se produjo la decisión, la que sea, llame la sentencia, llame la auto, la que sea. Se propuso la apelación y se concedió. Muy bien, ¿y qué hacemos mientras este man decide? ¿Qué pasa con esta decisión? ¿Qué pasa con esto mientras esta persona decide? Por ejemplo, la decisión era, pague 100 millones. ¿Sí? ¿Qué hacemos con estos 100 millones? ¿Se pagan? ¿No se pagan hasta que el de arriba decida? ¿O qué pasa? Para identificar qué ocurre cuando se da una apelación, entonces tenemos que hablar de los efectos en los cuales se concede la apelación. Esos efectos están regulados en el artículo 323 y son 3. El efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido. ¿Qué son esos efectos? Es, ¿qué ocurre con la decisión apelada mientras se resuelve o qué ocurre con el proceso mientras se resuelve esa apelación? ¿El proceso se debe suspender? ¿El proceso continúa? ¿O qué es lo que pasa mientras se resuelve en el superior jerárquico esa decisión? ¿Listo? Entonces tenemos los 3 efectos, el suspensivo, el diferido y el devolutivo. Pero ese tema lo vamos a dejar aquí y lo vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Por favor, si tiene alguna duda, pregunte. Profe, sí, me quedó una duda con un pedacito que usted leyó ahorita, en el numeral 2, donde decía que sí, cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, porque dice que la otra podrá apelar de nuevo, ¿qué? Podrá apelar de nuevo auto si fuera susceptible de este recurso, si estamos hablando que recurso sobre recurso no procede. En el numeral segundo, ¿qué parte? Artículo 322, numeral segundo, después del punto. Cuando se acceda a la reposición interpuesta por una de las partes, es decir, yo interpongo un recurso de reposición, me acceden al recurso, ¿cierto? Pues me lo reciben, me lo aceptan. Y dice, la otra, o sea, entiendo yo que el que no lo interpuso... Ya. No. Mira, lo que está diciendo ahí es, ojo pues, dice, pero yo lo muestro, pilas. A ver que si estemos leyendo lo mismo. Estamos diciendo este pedazo acá. Sí, cuando se accede a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este recurso. ¿Esto es lo que me estás diciendo? Sí, señor. Listo. Estamos diciendo que
Usted propuso la reposición y el juez cambió la decisión. Sobre ese cambio que hay, si la decisión cambió, la otra puede apelar, pero no puede reponer ese cambio. ¿Por qué razón? Porque la decisión es nueva, es un nuevo auto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, que fue el que propuse la reposición, yo no puedo volver a reponer. Ejemplo, el juez me negó una prueba. Yo repongo y digo, no, hombre, concédemela, mira que no seas así, mira que es que la ley, mira que es que lo otro. Y si el juez me dice, no, que no te la voy a conceder, yo ahí ya no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa si yo convenzo al juez y el juez dice, hombre, ¿sabes qué? Sí, Dani, hombre, sí tienes toda la razón, sí, te la voy a conceder, bien. Entonces usted mismo dice, un momentico, viejo, pero ¿cómo le vas a conceder esa prueba? ¿Sí? Usted ya no puede reponer porque no hay reposición de la reposición, pero como esa decisión es nueva y como a vos te afecta, porque antes tenías una decisión con la que vos estabas conforme, entonces vos no tuviste problema. Pero ya como hay una nueva decisión, usted que no ha propuesto nada, sí puede proponer sobre eso, porque usted todavía no ha propuesto ningún recurso, ¿cierto? Yo ya no puedo decir nada, yo no puedo proponer recursos sobre ese recurso. Ya yo me jodí, lo que diga el juez, eso es. Pero usted, como si es una nueva decisión, sí puede apelar nomás, no puede reponer, puede apelar. Siempre y cuando ese auto esté contenido dentro de los 300, del 321. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Que no existe recurso de recurso, yo no puedo pedir recurso sobre recurso, pero cuando la decisión cambia en el recurso de reposición, la contraparte sí puede pedirla. Esto solamente ocurre contra reposición. Con la apelación no procede. Es decir, se da la sentencia de primera instancia, yo apelo. En segunda instancia cambian la decisión, ya usted no puede hacer nada. En cambio, en la primera instancia, con los autos sí se puede hacer eso, por disposición expresa del código. Porque lo que dice el código es que si se cambia la decisión y se afectan nuevos derechos, eso equivale a una nueva decisión. No es como que se hubiera hecho la misma. Ese es el análisis que hizo el código. A mí no me pregunte por qué. Ese fue el análisis que hizo el código. Entonces le permite a la contraparte apelar. ¿Sí? Para mí eso se da en el efecto que eso genera es extender los recursos y extender el tiempo de los procesos en contra del mismo espíritu del código. Porque si la idea del código es que sea rápido, entonces yo digo, listo, usted tiene 3 días para reponer. Listo, tan. Si la decisión cambia, entonces le doy a usted tiempo para que apele. Entonces lo que eran 3 días ya pasó a ser un mes. Y fuera de eso, la reposición se demora en resolver un tiempo y la apelación se demora en resolver otro tiempo. Entonces le agregamos un tiempo innecesario al proceso. Para mí, ese puntico específico lo que hace es complicar de manera innecesaria y alargar de manera innecesaria los procesos. Pero el legislador, quién sabe si eso fue un mico o si lo hicieron pensando, no sé qué fue lo que pasó, pero ahí está. Listo. ¿Quién tiene alguna otra duda? No, profe. Dígame. No me claro. Ah, dijo no, profe. Ya, pensé que había dicho yo, profe. Qué pena, Santiago. Bueno, entonces dejemos ahí, nos vemos la otra semana para que miremos el tema de los efectos en los que se concede la apelación y pasamos a los otros recursos extraordinarios. Recuerden que apenas estamos con los ordinarios, que son reposición y apelación. ¿Listo? Entonces nos vemos la otra semana. Se cuidan. Chao.